Buenos días, mi grupo está conformado por Andrew Gómez, Marcela Murillo, Giovanni Pérez y quien les habla Viviana Méndez. A nosotros nos correspondió la localidad de La Candelaria, la cual limita al norte con Mártires, al sur con San Cristóbal, al oriente con Santa Fe y al occidente con San Cristóbal y con Antonio Nariño. Para entrar un poquito más en detalle de esta localidad, también tenemos que hablar un poquito de la historia de la misma. Hace muchísimo tiempo, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada mandó sus tropas desde Santa Marta con la finalidad de que llegaran a las tierras peruanas comprometidas por sus atributos económicos y sus grandes atributos de tierra. Esa era la finalidad que tenían las tropas. Salieron 200 soldados en barcos y 80 caballos con sus hombres en tierra. Pero por las condiciones climáticas, los mosquitos y sobre todo los nativos que no dejaron que ellos avanzaran, llegaron 166 hombres en las embarcaciones y 60 hombres en caballos. Ellos se establecieron principalmente en lo que hoy se conoce como el Chorro de Quevedo, donde se supone era el asentamiento del Zipa. Allá empezaron a instalarse 12 chozas, las cuales estaban conformadas por una iglesia, ya que ellos eran católicos, y por una como mini gobernación, por decirlo de alguna manera, donde se localizaban los reyes, o bueno, las personas que iban a comandar estas tierras. Inicialmente Quevedo tenía que estructurar su asentamiento poblacional bajo los requerimientos del proyecto de don Nicolás Obando, el cual se conformaba por una especie de asentamiento cuadriculado donde todas las casas debían estar previamente ubicadas alrededor de una plaza. Sin embargo, Quevedo y sus tropas no llegaron a tocar ninguna ala española, por lo tanto no sabían que la conformación de estas casas y de esta población debía ser de esa manera. Entonces empezaron a ubicarse esta población, estas casas, de una manera más estratégica que de una manera más organizada. Más adelante mi compañera les va a explicar algo de un poco del Chorro de Quevedo. A continuación, mi compañero Andrew va a empezar a hablar de los hechos históricos de esta localidad. Buenos días, continuando con la exposición que nos ha tocado de la localidad de La Candelaria, vamos a dar unos hechos históricos fundamentales para la constitución de dicha localidad. Por ejemplo, en 1538, el 6 de agosto como tal, se funda la ciudad de Bogotá. Otro de los hechos históricos es la Plaza de Bolívar, cuando el 27 de abril de 1539 fue fundada por Sebastián de Belalcázar, uno de los más reconocidos personajes españoles en la conquista americana. También tenemos a su derecha lo que es la Casa del Florero, que el 20 de julio de 1810 se generó el grito de independencia de Colombia, dando esto un paso histórico para la fundación de nuestra nueva Colombia. Congreso de la República, que podemos observar al frente de nosotros, el cual fue fundado el 27 de agosto de 1846 en la construcción de la sede de la República del Palacio Villarreinal, el cual fue destruido por un incendio. También tenemos hechos históricos y que han llevado gran trascendencia en Colombia, como la que fue la construcción del tranvía por toda la carrera séptima, en el cual como tal se surtía desde el norte hasta el sur por toda esta carretera principal, la cual también fue llamada Avenida Eduardo Posada Flores. Otro de los hechos históricos que podemos contemplar en este lugar fue el Bogotazo, que el 9 de abril de 1948 fue realizado el magnicidio del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, por la persona Juan Roa Sierra. También tenemos la toma del Palacio de Justicia, que se llevó a cabo en 1985 por guerrilleros del M-19. Y
Hoy nos encontramos aquí en la Plaza del Chorro Quevedo y les voy a hablar un poco de la arquitectura religiosa de la localidad de La Candelaria. Bueno, para hablar de arquitectura religiosa en esta localidad, como primera medida, pues vamos a nombrar la ermita de San Miguel. Esta, junto con 12 chozas, fue la primera en construirse aquí, no solamente en la localidad de La Candelaria, sino en la ciudad de Bogotá, que, como dice la historia, fue aquí en la plazoleta del Chorro Quevedo donde inició toda la historia, pues, de las dos, tanto de la localidad como de la ciudad. Dicen también que el Chorro Quevedo, lo que se conoce como Chorro Quevedo, pues era antes el lugar favorito de un cacique muisca llamado Zipa, y que él se sentaba todas las tardes a contemplar lo que en esa época pues era la gran sabana, pues lo que tenemos, lo que hoy en día es toda la ciudad de Bogotá. Para no aburrirlos hablándoles de tantas iglesias, porque La Candelaria es sin duda alguna pues la localidad que más de ellas tiene, vamos a hablar también de la iglesia de San Francisco y la Concepción. Estas fueron las primeras en construirse y por allá en la segunda mitad del siglo XVI, en esa época pues ya hasta ahorita son las más antiguas de la localidad. También tenemos la iglesia de San Ignacio y Santa Clara, que hoy son museos muy visitados y que albergan grandísimas y artísimas obras religiosas. En la iglesia de San Agustín, fuera de haber pues muchísimas obras religiosas, tenemos a la estatua de Jesús de Nazareno, que se encuentra tallada en madera y metal, y otro gran atractivo que tiene esa iglesia es que tiene talladas unas hojillas de oro pues en su interior. Cabe resaltar pues que todas las iglesias de la época, sin excepción, cuentan con una ornamentación en madera dorada y policromada. Tenemos también que resaltar un poco que algunos historiadores dicen que la historia de la localidad y de la ciudad no inició aquí en la Plaza del Chorro Quevedo, sino que inició donde hoy se conoce como la Plaza de Bolívar. Entonces, pues allá en este momento tenemos lo que era antes la Catedral de Santa Fe, hoy conocida como la Catedral Primada, y queda ubicada pues al costado oriental de la Plaza de Bolívar. Dicen que debido a varios sismos tuvo que ser demolida 3 veces entre los siglos XVI y XVIII. Un dato curioso de la construcción de esa iglesia fue que el fray de esa época, no recuerdo cómo se llama, fue el que llevó la primera roca para que se construyera, y después pues toda la gente de la localidad, al ver la iniciativa del fray, entonces cada uno aportó como su piedra, su granito de arena para que pudiera darse la construcción de esa iglesia. Otra iglesia muy importante pues es la capilla del Sagrario de la Catedral de Bogotá, y pues que los creyentes la visitan porque tiene un estilo barroco neogranadino y tiene una ornamentaria muy bonita, y tiene figuras religiosas talladas en madera. Por último, pues para no aburrirlos ya, les voy a hablar de otra iglesia muy importante, que es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Es un templo conocido porque fue como en honor a la Virgen del Carmen, bajo la advocación, a la Virgen María, perdón, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. En 1776 el edificio del virreinato es quemado. En 1806 el monje capuchino Fray Domingo de Pertrés es el primer arquitecto de la formación de Bogotá. Diseñó y dirigió la construcción de la Catedral Primada de Colombia, situado al lado oriental de la plaza. Empieza la construcción de la sede del Congreso en 1842. En el mismo lugar donde 62 años antes fue destruido el Palacio Virreinal por el incendio que ya fue mencionado. En 1861 ya es prohibido la comercialización de alimentos en esta plaza. En 1876 el Congreso de la República dispone la ubicación en el centro de la plaza de una estatua de bronce del general Simón Bolívar.
que miraba hacia la catedral en 1880. Quedó enfrentada al Capitolio. La estatua reemplaza la pila de agua que anteriormente les mencionaba. Luego vemos que esta estatua viene siendo rodeada de 4 fuentes más. En 1900, por un incendio, las galerías Arrubla fueron destruidas, las cuales quedaban en el Palacio de Líbano. En 1907, por la carrera séptima frente a la catedral, desfilan los primeros carros y en 1927 se instalan 4 pilas de fuentes de agua con luces. Estas transformarían la imagen de la alcaldía de la ciudad. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, la plaza se vuelve escenario de la quema de tranvías y trinchera para los soldados. Y en 1960, Fernando Martínez hace la última remodelación de la plaza con el sentido más renacentista. Se eliminan las fuentes y la plaza se conoce como actualmente es, aún siendo un pilar de encuentros para las manifestaciones públicas, las manifestaciones privadas, como por ejemplo los desfiles de partidos políticos, de encuentro de muchos turistas, y es una de los sitios más visitados por turistas extranjeros y pues colombianos también. Siguiendo con nuestro recorrido gubernamental, vamos a presentar el Palacio de Líbano, el cual está ubicado entre las carreras 10ª y 11ª, entre las calles 9ª y 8ª. En el Palacio de Líbano está ubicado también en la Plaza Mayor o Plaza de Bolívar. Allí en abril de 1539 acamparon los 160 soldados de la tropa de Sebastián Belalcázar, adornado de sedas y ricos penachos. Esta plaza tiene mucha importancia, ya que como los terremotos de 1827 y 1828 afectaron las estructuras de estas edificaciones, los hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla, construyeron en 1848 las galerías Arrubla, y allí mismo el 20 de mayo fueron incendiadas en 1900, un incendio que fue iniciado en uno de los locales que allí quedaban. A pesar de la destrucción, los propietarios de los 30 almacenes de galerías, a iniciativa del ingeniero D'Alessio Lievano, decidieron reconstruir el edificio. Este edificio hasta 1819 era la residencia en alquiler de varios virreyes y patriotas, como Amar y Borbón, Bolívar y Nariño. Este despacho de los alcaldes, la sede de Cabildo y Tribunal de Cuentas fueron entes que empezaron a funcionar en estas edificaciones. El Palacio Municipal, así a partir de 1910, se completaron las obras y ubicaron fusionarse en este nuevo edificio de la alcaldía. Entrando por la calle 10ª y por la carrera 8ª del edificio del Líbano, los locales bajo sus arcadas, que finalmente fue comprada en 1974. En este edificio actualmente está la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siguiendo con nuestro recorrido, encontramos el Capitolio Nacional. El Capitolio Nacional es una estructura basada en la arquitectura griega, y esto lo podemos denotar en las varias columnas que en el centro la conforman. El Capitolio fue una obra muy majestuosa en su tiempo, porque era una de las obras consideradas imposibles de hacer en esa época. Básicamente, el presidente de esa época quería que el Capitolio Nacional empezara a fusionar las ramas del poder que tenemos en Colombia. En Nariño también es una estructura gubernamental bastante importante. La Casa de Nariño fue perteneciente a la familia Nariño y Álvarez, que en esa época tenía muchísima influencia y muchísima riqueza. Esta casa en 1900 fue adecuada para la vivienda del presidente de la República.
En ese entonces Rafael Núñez, quien era el presidente de nuestra Colombia, decidió adecuar esta casa para la vivienda de quienes empezaran a subir al poder. Esa casa fue remodelada y reconstruida por cuatro alas también. Una ala está adecuada para la plaza de armas y hay otra ala que está adecuada para la casa de los militares. Hubo dos episodios donde fueron estalladas dos granadas en una de las salas de las armas militares. Esta edificación es considerada como una de las más lujosas y más prestigiosas del mundo. Hola compañeros, mi nombre es Giovanni Pérez y les voy a comentar una reseña pequeña sobre cada uno de estos monumentos. En este momento me encuentro ubicado en el monumento a Simón Bolívar o la Plaza de Bolívar. Por sus lados tiene unos retratos hechos en bronce. Uno está dedicado a Simón Bolívar porque acabó con la esclavitud. El segundo, Simón Bolívar, está montado sobre un caballo y está perdonando a un español. También está otro donde él dice que prefiere ser llamado un ciudadano colombiano y no el libertador. Este monumento fue dedicado por el Congreso de la Nueva Granada a Simón Bolívar en el año de 1846. Este es el segundo monumento, es el de Camilo Torres, fue hecho por el italiano Pietro Terranini. Está dedicada porque él fue un abogado, un intelectual, fue un mártir, también porque fue el mejor orador de Colombia y fue llamado el verbo de la revolución. Estamos en el tercer monumento de la Candelaria. Este es el templete de Simón Bolívar. Esta obra fue hecha por Pietro Cantinini y fue en conmemoración a Simón Bolívar. También participó otro arquitecto que fue Luigi Ramelli, que fue el que hizo la decoración interna. En la parte superior de su cúpula encontramos el cóndor, que es hecho en bronce, y 8 columnas en piedra que sostienen la cúpula. En este momento, este monumento se encuentra en el Parque de los Periodistas. Estamos en el cuarto monumento, Policarpa Salabarrieta, también llamada como la Pola. Ella está sentada en el momento de su fusilamiento. Es una obra en bronce, fue hecha por el señor Dionisio Cortés, y de aquí empiezan las bellas artes. Dionisio Cortés fue el primer escultor de las bellas artes. Su maestro fue Cesare Cinenolfi. Tiene también esta escultura unas plaquetas donde están escritas las palabras que ella dijo antes de morir. Pueblo indolente, distinta sería vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad.